cuento que los mosquitos tienen dientes. Tienen 47 dientes. Farmacias Carol presenta. Bueno, aquí estamos. Bueno, yo estoy con dos personas muy queridas para mí, que son de mis afectos, muy de mi corazón, que es el doctor José Javier Asilis Isaiter, y como siempre, muy grato compartir con José Gregorio, que nos está acompañando con más frecuencia. Ojalá y se quede. Sí, estamos en eso, felices de reencontrarnos a esta hora con este invitado que es de la casa, el doctor José Asiris. Hoy con un tema muy interesante como son los diferentes tipos de cáncer que afectan a tanta gente y hablemos un poco, doctor, de esa detección temprana, cómo podemos identificar que existe este padecimiento y cuáles son esos síntomas primarios que experimentan los pacientes. Buenas tardes a ambos. Me da mucho gusto que estén compartiendo conmigo este espacio en este momento. Me siento en mi casa, gracias. Bueno, sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de detección temprana de cáncer. Pero antes quiero como contextualizar esto. Hay lo que se llama prevención en cáncer, es decir, para que no, qué medidas tomar para que no aparezca el cáncer. Y eso se va a hacer en casos muy específicos. Pero está lo de detección temprana del cáncer, que es una alerta para toda la población. Mientras más temprano se detecte el cáncer, más posibilidades de curación hay. Entonces, es bueno que toda la población esté educada a este respecto. Por ejemplo, lo primero que nosotros tenemos que tener presente es cuando uno esté padeciendo de algún síntoma, o sea, sintiendo algo, o algún signo, es decir, ver algo en su cuerpo que pueda ser llamativo de cáncer, entonces debe de acudir al médico. Y vamos a citar algunos ejemplos. Por ejemplo, en las mujeres, si hay menstruaciones que son anormales o un dolor en la parte pélvica, es decir, de la cintura para abajo, en forma persistente, debe de acudir al médico. Otros son, por ejemplo, cuando las personas tienen cambios en sus patrones de evacuación. Es decir, que si era una persona que continuamente evacuaba en forma sólida y con una frecuencia diaria, si de repente comienza a notar que aparecen unas diarreitas o las evacuaciones se ponen más finas, eso es un síntoma de alarma de cáncer de colon. No quiere decir que siempre lo sea, pero inmediatamente debe ir al médico. Si nota que la barriga le va creciendo, el abdomen, también puede ser si en la mujer ella nota alguna pelotica o ve que le sale sangre por el pezón, alguna erosión en su pezón, como alguna inflamación, también algún hoyuelito en la piel. Una tos que se haga persistente por más de 2 semanas, hay que investigarla porque pudiera ser un cáncer en la vía respiratoria. También un dolor de cabeza que persista más allá de las 2 semanas. Si tiene dificultad para tragar, si comienza a aparecer muchos moretones en el cuerpo, puede ser reflejo de un cáncer en la sangre. Si, por ejemplo, es una persona que le dan fiebres muy prolongadas, tiene semanas con fiebre, una de las causas que hay que descartar es una malignidad tipo de los ganglios linfáticos que se llaman linfoma o de la sangre que se llama leucemia. Otro sería que aparezca en la boca alguna lesión, alguna llaguita. También, si usted tiene algún lunar y de repente comienza como a picarle o a cambiar de tamaño, es un síntoma, es un signo de alarma. En cualquier parte del cuerpo, si aparece un dolor y va persistiendo durante semanas en el mismo sitio, debe de investigarse. También si se cansa sin ninguna explicación. Si la mujer tiene un sangrado después que ve la menopausia, inmediatamente debe de acudir al ginecólogo. Si, por ejemplo, cuando come y se llena rápidamente, también eso puede hablar de algún problema en la parte alta del abdomen, es decir, en el estómago, duodeno, hígado, páncreas. Eh, si comienza a perder peso y no sabe por qué.
también debe acudir al médico. Y obviamente en cualquier parte del cuerpo se siente una pelota, en vez de dar una explicación, debe de ir al médico. Ya es que yo creo que acabo de señalar una amplia gama de síntomas y signos que fácilmente la persona lo puede detectar sin saberse esta lista de memoria. El caso es que una vez que lo detecte, ir al médico. Muy importante. Yo recuerdo, doctor, que en días pasados yo le estuve comentando de alguien que se había hecho un análisis, ahora no recuerdo cuál, y dijo, yo no tengo cáncer porque este análisis me salió negativo. Entonces, dígame más o menos, yo ahora mismo no puedo identificar como no es mi área y mi memoria me está traicionando últimamente. Dígame, ¿cuáles son los análisis o las analíticas que una persona puede asumir que no tiene o que tiene, o de los tantos 8 millones de médicos que hay en República Dominicana, porque los otros están muy chiquitos y no se califican todavía? Pero aquí todos privamos en que somos facultativos y vivimos recetando e interpretando o entrando a Google y preguntándole al doctor Google qué es eso. Muchas veces hay síntomas que no tienen nada que ver con cáncer, pero el Google le dice que sí, la gente Ah, empieza mal con eso. Hay que ir al doctor. ¿te refieres a los marcadores tumorales, que son unas pruebas que se hacen en sangre? Y aquí se usan mucho algunos porque son muchos los marcadores tumorales. Y entonces sí que buena, es una pregunta muy oportuna porque quiero hacer algunas observaciones. ¿Qué es un marcador tumoral? Es una proteína que libera el tumor, que libera un tumor o aparece en el cuerpo como consecuencia de un tumor. Pero no siempre que existe ese tumor existen estos marcadores, ni no siempre cuando aparecen esos marcadores es justo cuando nace el tumor. Es decir, marcadores que le son muy común a la población son el CA125 para el ovario, el CA15-3 para el cáncer de mama, el CA19-9 para el cáncer de páncreas, el CEA, una abreviatura en inglés que quiere decir antígeno carcinoembrionario para tumores del tubo digestivo. Con frecuencia yo veo que los médicos se lo indican como una forma de rastreo de cáncer. Eso es un error. ¿Por qué? Porque no siempre que están elevados quiere decir que hay cáncer. Entonces eso que se llama tiene poca especificidad para el cáncer. Y no siempre que hay cáncer están elevados, es baja sensibilidad. Realmente cuando uno más los utiliza es cuando o uno identifica una lesión y le manda a hacer la prueba. Si esa prueba está elevada, uno confirma ese diagnóstico. Al tratar ese problema, baja la prueba, entonces uno dice, mira, me va a servir de marcador. Porque cada persona tratada de cáncer debe dársele seguimiento por la posibilidad de que vuelva a aparecer. Entonces ahí es cuando sirven los marcadores. Tanto así que uno que se usa muy frecuente para el de la próstata, que es el PSA, el antígeno prostático específico, también se ha cuestionado mucho su valor, aunque se sigue utilizando para rastrear cáncer de páncreas. ¿Por qué? Porque sube ante cualquier cosa. Y la mayoría de los hombres lo que van a tener va a ser inflamaciones o que la próstata se le ponga muy grande. Entonces, por favor, yo creo que no deben de indicarse estos análisis de manera rutinaria. Confunden mucho. Pero si a usted se lo hacen y le vino alto, entonces está obligado a que le hagan muchísimos estudios. Y ese es un problema muy serio en la medicina actual, porque todo eso cuesta. Y también a veces esos estudios tienen sus efectos secundarios. Hablemos un poco, doctor, de la parte diagnóstica, luego de las analíticas, ¿qué procede en la detección del cáncer? Bueno, como el cáncer no es un término muy general, obviamente hay cáncer, cualquier tejido del cuerpo humano se puede convertir en cáncer. ¿Qué es un cáncer? Es cuando los tejidos que están conformados por células, son las estructuras, las unidades de cada órgano, comienzan a crecer de una manera descontrolada. Cada célula tiene su sistema de control está hecho a base de unas proteínas que se llaman ADN y ahí es que se conforman en los genes y ellas mandan
son las que ejecutan cómo la célula crece, se reproduce, cuánto vive, cómo muere. Esto se pone descontrolado. Teóricamente puede pasar en cualquier célula del cuerpo, pero hay cánceres que son más comunes, más comunes. Y vamos ahora a repasar cuáles son los cánceres más comunes y que causan más muerte. Por ejemplo, el cáncer del cuello uterino. El cáncer del cuello uterino, es decir, lo que aparece como parte dentro de la vagina, como parte de la matriz, ese se puede malignizar y es muy frecuente. Y en eso se ha asociado el virus del papiloma humano. Por ejemplo, hoy yo dije que no vamos a hablar de prevención. En ese caso, la prevención consistiría en unas vacunas, eso lo hablamos en otra ocasión. Pero ahora estamos hablando de detección temprana. ¿Cómo se detecta el cáncer de cuello uterino? Se detecta generalmente mediante la prueba del Papa Nicolau. El Papa Nicolau es una prueba que se puede hacer o vía un raspado o tomando una muestra e introduciéndole en una base líquida y se analiza la genética de esas células, que es lo que se llama la biopsia líquida, que es un gran avance en estas evaluaciones. Entonces, ¿y eso qué es lo que va a detectar? Células premalignas. Y hay su forma de tratar a esa mujer para que eso no evolucione a cáncer. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Toda mujer, a nosotros nos han enseñado que el Papa Nicolau debe hacerse cada 6 meses, pero realmente no es cada 6 meses. El Papa Nicolau debe hacerse cada 3 años, iniciando entre los 21 a 25 años. Entonces, una regla general para todo el mundo cuando estamos hablando de perseguir cáncer es los 75 años. ¿Por qué? Hasta los 75 años que nosotros generalmente perseguimos lo del cáncer. Pero ya a esa edad, muchas personas tienen otras enfermedades, que a veces son enfermedades que sufren de los pulmones, que sufren del corazón, que la diabetes está muy avanzada y le ha dañado los riñones. Entonces las expectativas de vida no son muy altas. Por eso se pone la barrera de los 75 años. Ahora, si una persona completamente sana, que después de los 75 uno dice va a vivir más de 10 años, bueno, sigue con su programa de prevención. ¿De acuerdo? Entonces, repito, para el cuello uterino, Papa Nicolau cada 3 años hasta los 75 años, pero si la mujer es sana, después de los 75 puede seguir cada 3 años. Y también hay otra prueba, que es la investigación del virus del papiloma humano en la muestra obtenida en el cuello, del cuello uterino. Esa prueba se puede hacer cada 5 años. Otra patología, otro cáncer que es frecuente, el cáncer de mama, que después del pulmón es el que más mata en la mujer. Bueno, ahí lo que se pide es una mamografía, no sonografía. No como aquí se han inventado que el perfil mamario, que mamografía más sonografía. La sonografía no sirve como rastreador. El rastreo del cáncer de mama es con mamografía. Se inicia a los 40 años y se realiza cada 1 a 2 años, hasta los 75 años de edad. Si ella sigue muy sana a esa edad, se continúa cada 1 o 2 años. Para las mujeres que son de muy alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, en algún momento nosotros hemos tocado el tema en este programa. Entonces se añade la resonancia magnética y se comienza a la mujer a investigar a los 25 años, alternando cada 6 meses resonancia magnética de la mama con mamografía. Eso es para que son las de muy alto riesgo, pero ese es otro tema que después abundaremos. Para otro cáncer muy común es el cáncer de colon y recto, muy común. El cáncer de colon y recto suele originarse en unas peloticas que se llaman adenomas. Entonces, una forma de rastrearlo debe de comenzarse a rastrearse a partir de los 45 años, excepto si hay una historia familiar. Las historias familiares de cáncer hay que comunicárselas a los médicos para que ellos vean si usted tiene un riesgo especial de desarrollar cáncer. Entonces, cuando es el cáncer de colon y recto, es a los 45 años que comenzamos. ¿Y qué pruebas se hacen? Bueno, lo ideal sería hacer una colonoscopía a esa edad. Y si sale normal, se va repitiendo cada 10 años. Pero otra forma es hacerse sangre oculta en materia fecal cada año. Claro, los adenomas difícilmente sangran. El cáncer de colon sí puede sangrar. Y el adenoma es el cáncer de colon suele evolucionar de un adenoma. Quiere decir que el mejor estudio sería la colonoscopía
Si sale normal, se repite a los 10 años, a partir de los 45 años. Si por algún motivo no se la puede hacer, cada año hacerse prueba de materia oculta, prueba de sangre oculta en la materia fecal. Si sale sangre, entonces hay que hacer obligatoriamente la colonoscopia. Bueno, Otro cáncer muy frecuente es el cáncer de próstata, que afecta a los hombres, aunque yo le dije esa salvedad del PSA es lo que se usa para rastrearlo. En nuestra población y los que tienen antecedentes de cáncer en la familia, debe de iniciarse a los 40 años y cada 1 o 2 años hacerse el PSA. Si sale elevado, inmediatamente consulta con el urólogo porque muchas veces esa elevación no corresponde a cáncer. Y por último, ya de estos cánceres más común, está el de pulmón. El de pulmón se asocia al fumador. Y en estos días se ha hablado mucho, veo en los periódicos, sobre este tema. El que haya fumado mucho alguna vez o esté fumando ya lo pone en riesgo de cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, el mejor estudio para rastrear, pero sería en fumadores importantes, es decir, lo que fumaron por más de 10 años una cajetilla de cigarrillos, etcétera, sería, lo ideal es una tomografía computarizada a bajas dosis de radiación. Y esa se pudiera hacer cada año a partir de los 50 años. La radiografía de tórax no tiene la misma sensibilidad que ese tipo de tomografía. Hago el hincapié que sea a bajas dosis, porque ustedes saben que la radiación predispone a malignidad y radiación que entra en el cuerpo nunca se sale y la que va entrando se va añadiendo a la anterior. Pero recordar que en temas de cáncer de pulmón lo más importante es dejar de fumar. bueno, y los fumadores pasivos. También, y el otro día tuvimos un programa dedicado al vapeo y el Sí, gran peligro que representa ahora el vapeo, que con los años se va a notar más ese problema. claro, porque vamos a verlo. Doctor, Doctor, antes de que nos vayamos un poquito de tema, yo quería saber el estimado de vida, o se dice que ya la gente no se muere tanto de cáncer como antes, porque hay muchos avances en la ciencia, pero yo sé que, o creo, si usted me corregirá, que el cáncer de próstata, por ejemplo, es muy agresivo en personas jóvenes, más cuando se da en personas mayores, pues ya es diferente. Cuénteme un poquito de ese caso para los caballeros. Bueno, fíjate, por eso es que se dice a partir de los 40 años ya debe comenzar a hacer rastreo y en nuestra población más. Porque por etnia, por raza, aquí hay más incidencia de cáncer de mama que en poblaciones, por ejemplo, blancos en otros países. Aquí lo hay más. Fíjate, es verdad, el tema de que la mortalidad de cáncer haya bajado se debe, obviamente, a la implementación de todos estos programas. Pero todos estos programas es típico de sociedades que son ricas, donde las personas tienen mucha educación y acceso a los servicios de salud. Nosotros no podemos considerar una sociedad rica ni con acceso a la salud de todo el mundo. Es decir, que nosotros sí tenemos que tratar de ver cómo podemos ir mejorando todo esto, pero para los hombres el mensaje está claro. A los 40 sí, comenzar con ese rastreo porque el cáncer de próstata mata. Ahora, una persona a los 75, 80 años no tiene por qué estar rastreando, porque aunque le aparezca un cáncer de próstata, su progreso va a ser tan lento, tan lento, tan lento, que será otra cosa lo que lo va a matar. Qué bueno. doctor, como siempre, es un placer tenerlo con nosotros. Nos encantaría que por favor compartiera las recomendaciones finales sobre este tema y también sus ubicaciones y teléfonos para todas esas personas que nos ven que quieren tener una cita e irse a chequear con usted. Muchas gracias. Fíjate, muy simple. Si usted se nota algo raro en el cuerpo, algo que no, que no lo había notado y sobre todo si dura más de 2 meses, debe acudir al médico. No ponerse a buscar, a consultar las redes, a ver lo que le dice. Eso es lo fundamental. Y existen reglas muy básicas de seguimiento, sobre todo para las mujeres en cuanto a su cuello uterino y a las mamas, y el hombre en cuanto a la próstata. Nada, yo estoy a sus órdenes en el 809-221-1099. Es un teléfono, es un WhatsApp.
donde ahí pueden hacer cualquier cita, consultar conmigo, lo que sea. Yo atiendo en varios sitios, entonces esa es una vía donde ya yo sabría a dónde mejor le convendría al paciente ir a mi consulta. Bueno, yo quiero, antes de que se vaya, decirle a los amables televidentes que personalmente yo me siento muy segura, me sentiría muy segura en las manos del doctor José Javier Asilis, que es el médico del rostro humano, o sea que usted sabe que no es un número y que va y le va a hacer un estudio clínico como va. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Adiós, José Gregorio, también un placer verte. Bueno, un doctor, placer verlo siempre. Y usted sabe que usted es parte de nosotros ya hace muchos años. Gracias. Continuamos con más Gracias. de Hora de Adiós, Andy. Farmacias Carol presentó